En este video vamos a ver tipos de reacciones. En general tenemos que ver primero qué consiste una reacción química, ¿verdad? Las reacciones químicas son un cambio. Normalmente están expresadas por dos tipos de compuestos. Los primeros se colocan al inicio, se llaman reactivos. O algunas veces reactantes. Es lo mismo, ¿verdad? Tenemos una flecha. Existen diferentes tipos de flechas, pero normalmente lo que indican es cuánto da. Entonces, los reactivos dan, o el reactivo da un producto. Entonces, el producto es lo que se forma de una reacción. Podemos tener diferentes tipos, pero lo importante es que en una reacción química, los mismos átomos que hay en los reactivos van a ser igual a los productos. Y la misma cantidad de átomos en los reactivos van a ser la misma cantidad de átomos en los productos. Entonces, es una forma de reacomodar los átomos por medio de una reacción química. Entonces, para esto vamos a ver que existen diferentes tipos de reacciones. Por otro lado, también tenemos cómo expresar las reacciones químicas, los tipos que hay de reacciones químicas. Es importante ver que existen algo que llamamos ecuaciones químicas. Las ecuaciones representan cómo se va a dar esa transformación de los reactivos a los productos. Es importante recalcar que las partes de una ecuación química consisten, además de los reactivos y los productos, tienen ciertas características. Por ejemplo, si tenemos una reacción como esta, en donde tenemos oxígeno e hidrógeno que me producen agua. Existe algo que me indica, ¿verdad?, que antes de la reacción, antes de la línea, tengo los reactivos y después de la línea tengo los productos. Pero puedo tener varias cosas. Existen subíndices, que son estos que tenemos acá. Voy a escribir. Luego de los subíndices, también tenemos coeficientes. Los coeficientes son los números que van acá, donde equilibran la misma cantidad de átomos que hay antes en los reactivos y después en los productos. Ellos de acá, aquí si no se indica es un 1, ¿verdad? Ellos se llaman coeficientes, también conocidos como coeficientes estequiométricos. Luego tenemos otro que se llama estado físico o estado de segregación. Por ejemplo, el hidrógeno es gaseoso, el oxígeno es gaseoso y el agua es líquido. Existen diferentes estados de segregación. Vamos a ponerlo esto aquí. Los estados físicos o de segregación tenemos varios. Primero, gas. Segundo, líquido. Y tercero, sólido. Hay otros, por ejemplo, que podemos rescatar como AC, que es acuoso, o sea que es algo disuelto en agua, ¿verdad? Normalmente esos son para disoluciones, que lo veremos más adelante. Existen diferentes tipos de reacciones. En lo personal, yo siempre los clasifico en dos grupos. Estos dos grupos se pueden relacionar un tipo de reacciones con otro tipo de reacciones. El primer tipo, yo tengo diferentes reacciones en las cuales tenemos combinación, lo opuesto que sería descomposición, luego tendríamos desplazamiento simple y doble desplazamiento. O desplazamiento doble, ¿verdad? En el otro grupo, ¿qué tenemos? Tendríamos redox. ¿Por qué redox? Porque los desplazamientos simples
también pueden ser redox. Entonces, algunas combinaciones y algunas descomposiciones también son redox. Luego tengo precipitación, neutralización, esta también se le llama ácido-base, reacciones ácido-base. Entonces es importante ir viendo cuál de estas corresponde a cada uno de ellos. Entre los tipos de reacciones químicas que tenemos, podemos hablar del primer tipo, aunque los enumero simplemente por facilidad, las reacciones de combinación. Las reacciones de combinación son reacciones en las cuales tenemos dos o más sustancias que me van a producir una nueva sustancia, ¿verdad? Diferente, un producto final. Entre esos ejemplos tenemos muchas que sean combinaciones, por ejemplo oxidaciones normales, si tenemos un metal, por ejemplo hierro, en donde se encuentra en estado sólido, más oxígeno en estado gaseoso, que me producen óxido de hierro, pongámoslo sólido, aquí hay que equilibrar, que no vamos a ver en el curso cómo equilibrar, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que siempre a la derecha de las flechas tienen que haber la misma cantidad de átomos de la izquierda. Entonces aquí podemos tener que vea que tenemos dos reactivos que me dan un solo producto. Otra puede ser una combinación, una hidratación donde yo tengo óxidos, agua, el óxido sólido, agua líquida, y me va a producir hidróxido de magnesio. En este caso, pues bueno, si hay agua, sería acuoso. Entonces, esas cosas vean que tenemos dos y me va a producir uno. En este caso, pues en el curso lo que vemos es identificar el tipo de reacción. No tenemos que hacer la reacción, no tenemos que hacer predecir los productos. Simplemente identificamos cuál es cada una de ellas. Un segundo tipo de reacciones son las reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición son casi iguales a las de combinación, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un reactivo y me va a producir dos productos. Se descomponen, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, yo tengo carbonato de calcio, que es un sólido, lo caliento y él va a formarme un óxido de calcio, carbonato de calcio sólido, me produce óxido de calcio que es sólido, más CO2 que es gaseoso. Entonces vean que tengo un reactivo que me da dos productos. Y hay muchos casos iguales que se pueden dar de esta manera. Hay, por ejemplo, hidrólisis, en donde yo tengo agua líquida, aplico un voltaje y se descompone en hidrógeno y en oxígeno, que estarían en estado gaseoso. Aquí nuevamente tendríamos que hacer el equilibrio, ¿verdad? Tendríamos 2 moles de agua, me producen 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. También tenemos el tercer tipo de reacciones, las cuales se llaman desplazamiento simple. En el desplazamiento simple, siempre es importante saber que tenemos un compuesto con un elemento, compuesto más elemento, en donde uno va a desplazar el otro. Si C es igual a un no metal, el producto que se va a formar se desplaza a B. Entonces el producto que se va a formar va a ser AC más B, siendo B otro no metal. ¿Qué pasa si C es igual a un metal? Si C es un metal, el producto que se va a obtener sería CB más A. O sea, cambia
C por A. Recuerden que los metales van a la izquierda, los no metales van a la derecha. Siempre importante ver cuál se encuentra más a la derecha, cuál se encuentra más a la izquierda. Y esos serían los productos de esta reacción. ¿Qué ejemplos tenemos? Reacciones en las que yo tengo un metal como sodio y lo pongo a reaccionar con agua. Sodio sólido, agua líquido. Este va a reaccionar, el sodio va a desplazar al hidrógeno. Vean que aquí lo escribo hidrógeno porque el H2 no es del agua, no es que sale las dos moléculas, o no se refiere a los dos hidrógenos que hay en el agua, sino que la molécula de hidrógeno elemental es H2. Entonces aquí pues se da un tipo de reacción en donde se va a producir hidrógeno, hay que equilibrar, tendríamos en este caso 2 moléculas de agua, 2 sodios, un hidrógeno y 2 moléculas de hidróxido de sodio. Vean que aquí se da un desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento que se da? El sodio se cambia por el hidrógeno. Vean que aquí se dio este desplazamiento. En este caso vamos a ver otro tipo de reacciones en las cuales clasificamos, ¿verdad? Al lado derecho se encuentran los redox, la precipitación y la neutralización. En el primer caso tenemos la redox. La redox consiste en dos semireacciones, que es una reducción y una oxidación. ¿Qué es importante en esto? Que cada una de ellas tiene ciertas características que tenemos que ver, pero el conjunto de estas dos es donde se da la redox. Nunca se pueden dar de forma individual, no se puede dar una reducción solamente, sino que siempre va a estar una reducción y una oxidación juntas. En este caso nosotros vamos a tener elementos o compuestos en donde los átomos van a tener diferentes números de oxidación. En el caso de la reducción consiste en donde un elemento o un átomo o un elemento gana un par de electrones y queda con una carga negativa o con cargas negativas. No necesariamente es una, pueden ser varias. Mientras que la oxidación es un proceso en el cual el átomo, o en este caso el elemento, pierde un electrón. Entonces, ¿qué ejemplos podemos ver? Por ejemplo, el sodio con agua, que hemos visto anteriormente, sodio sólido, agua líquido, me producía hidróxido de sodio. Aquí podemos ver que esto también es un desplazamiento simple en el cual se produce hidrógeno. Hidrógeno es un gas y esto es acuoso porque está en agua. Importante en esto, ¿qué número de oxidaciones tenemos? Es lo que hay que analizar. Podemos analizar aquí que el sodio, si está en estado elemental, 0, al igual que el hidrógeno al lado derecho. Número de oxidación, 0. ¿Qué número de oxidación tiene el hidrógeno en el agua? Más 1. Oxígeno menos 2 siempre. El sodio en el hidróxido de sodio es más 1. Grupo 1. Entonces, en este caso, bueno, y tenemos el hidróxido, el ion hidróxido, que es menos 1. ¿Qué sabemos acá? Bueno, primero el sodio pasa de sodio 0 a sodio más 1. Tiene una carga, son más positivos. Entonces en este caso, vea que sería una oxidación. ¿Por qué? Porque sería exactamente igual a esta. Mientras que en este caso tenemos un hidrógeno, ¿verdad? Que viene del agua, que el hidrógeno pasa positivo. Vamos a poner, pues aquí no vamos a hacer el equilibrio, pasa a ser un elemento, carga 0, en el cual se da la reducción. Entonces es una forma de memorizar, es decir, se reducen las cargas positivas, se hace
menos positivo es una reducción, si se hace más positivo es una oxidación. Entonces vean que se dan ambas de forma individual y a esa reacción se le llama redox. Por otro lado, tenemos reacciones de precipitación. Las de precipitación tienen ciertas características. ¿Cuál característica? Forma un sólido, forma un precipitado. Entonces, normalmente podemos ver que son reacciones donde se da la formación o reaccionan dos compuestos y da la formación de un sólido. Un ejemplo de esto es que yo tenga AB más CD, donde los dos estén en estado acuoso, y se da la formación de un compuesto que sea sólido. No me importa si el otro es gaseoso, etc. En este caso, CB puede ser acuoso también. ¿Qué ejemplo tenemos? La precipitación de nitrato de plata. De cloruro de plata, perdón, a partir del nitrato de plata. En este caso, esto es acuoso, es una disolución, está en agua. Le ponemos cloruro de sodio, que es soluble en agua. Aquí podemos hacer, hay reglas para saber qué precipita, qué no precipita, pero yo les daría la reacción, lo cual sería más fácil, en donde tendremos cloruro de plata, que es un sólido, más nitrato de sodio, que sería acuoso. Entonces, aquí tendríamos que ver que este compuesto es el precipitado. Luego, también tendríamos otro tipo de reacción. La tercera reacción es una neutralización, en donde la neutralización reacciona un ácido con una base. En nuestro caso, en el curso, vamos a hacer que un ácido es todo el que tiene hidrógeno, ya sea acuoso, más una base, por ejemplo, también con sodio, normalmente tienen hidróxido. Ese ejemplo yo lo puse con A o sodio o B, cualquier cosa, y van a formar agua líquida más una sal. En este caso, pues bueno, la sal sería esto. Entonces, de esta manera nosotros sabemos que si se da la formación de sal y agua, sería una reacción de neutralización. ¿Cuáles sales? No sé, hay muchas sales. Cuando empecemos a ver nomenclatura podemos ver más allá cuáles son esas sales, cómo se nombran, etc. En estos tipos de reacciones, en donde no son redox, ¿verdad? Cuando no sea una reacción redox, nosotros podemos hacer diferentes subreacciones y simplificarlas. Para esto vemos algo que se llama ecuación iónica. Normalmente se le dice ecuación iónica general o ecuación iónica solamente. ¿Qué es lo que quiere hacer? Sacar todos los átomos de los compuestos que se puedan ionizar, formar iones. ¿Cuáles no se ionizan? No se ionizan los sólidos, no se ionizan los gases y no se ionizan los líquidos. Solo se ionizan los acuosos. Por ejemplo, la reacción anterior. Vamos a hacer un ejemplo de ácido clorhídrico acuoso más hidróxido de sodio acuoso también. Me va a producir agua líquida más una sal. ¿Qué podemos hacer aquí? Importante. Lo importante que podemos hacer acá es que yo tengo que separar iones. Hay una técnica. Para mí es la que yo normalmente utilizo. Si ustedes no saben cuáles son los iones, etc., primero se fijan estados de segregación. El líquido, ese líquido no se puede tocar. Este no se toca. Queda igual. Los demás sí se pueden separar. ¿Cómo los separo? Tomo el primer átomo que está y lo separo del resto. Primer átomo que está y lo separo del resto. Primer átomo que está y lo separo del resto. Entonces luego me fijo. Esta reacción ya está balanceada. Entonces eso es lo que yo hago. Primer ion, me fijo estado de oxidación. Número de oxidación del hidrógeno, más 1.
Cloro, menos 1 porque grupo 7 está a la derecha, es negativo. Entonces el único número de oxidación del cloro negativo va a ser menos 1. Sodio más 1, hidróxido menos 1. El agua no se toca, el sodio queda más 1, cloro menos 1. Igual en el agua el hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 1. Menos 2, perdón. Entonces en este caso no lo vamos a tocar. ¿Qué es importante acá? ¿Cómo se da la separación? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Separamos el primero. Hidrógeno, más 1. Acuoso. Cloro, menos 1. Acuoso. Más sodio, más 1. Acuoso. Hidroxilo o hidróxido, menos 1. Acuoso. Este hidróxido, pues tienen que sabérselo en la parte de los iones poliatómicos. ¿Qué me produce? Agua. El agua no se separa porque es líquida. Más sodio, más 1, acuoso, y cloro, menos 1, acuoso. Esta es la ecuación iónica, donde están todos los iones, excepto las sustancias que no se pueden ionizar, como las que son sólido, gaseoso o líquido. Luego tenemos otra, que se llama ecuación iónica neta. Neta quiere decir que es el final de todo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me fijo en la ecuación iónica general que tenía anteriormente. Cuando yo tengo la ecuación iónica general, yo me fijo cuáles están exactamente iguales al lado izquierdo y al lado derecho. Por ejemplo, me fijo en el primer hidrógeno. Al lado derecho, ¿está como hidrógeno? No, está como agua, no está solo, no me sirve. Cloruro, al lado izquierdo, ¿está igual al lado derecho? Sí, entonces este lo puedo cancelar. Siguiente, sodio, también. El OH, no, el OH está como agua. Entonces, yo solo cancelo los que puedo, o los que están exactamente igual al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación iónica. Y se llaman iones espectadores. ¿Cuáles son los iones de espectadores? Entonces, sodio y cloruro. Entonces, finalmente, ¿cómo hago yo para identificar la iónica neta? Solo copio los que me quedan iguales. Hidrógeno más hidróxido y me produce agua. Entonces en este caso, la ecuación iónica me va a quedar de esta manera. Ácido, el hidrógeno más OH me produce agua. Esa sería la ecuación iónica neta. Y entonces así podemos identificar cuáles iones no son importantes. Entonces, por ejemplo, yo puedo haber usado sodio, pero puedo haber usado potasio. Entonces yo les digo que necesito hacer una neutralización, pero no tengo ácido clorhídrico, podemos usar algún otro ácido, ¿verdad? Ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido sulfúrico. Si yo no tengo hidróxido de sodio, pues puedo usar hidróxido de calcio, hidróxido de potasio, etc. Y esta es la importancia de este tipo de reacciones que no podemos escribir, ecuaciones químicas que podemos identificar. Y eso sería solo de esta parte. Es importante que recuerden que se va a hacer identificación de compuestos, de reacciones. Tenemos la reacción e identificamos qué tipo de reacción es. Esto de ecuación iónica y ecuación iónica neta, sí es importante que sí lo logren hacer. Yo les daría la ecuación, ustedes hacen la ecuación iónica y finalmente la ecuación iónica neta.